12:25, seguimos en Hoy por hoy León. Cadena SER. Ser minero. Saludamos a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que tiene su sede en Sabero. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, buenos días, Checho. Bueno, hoy nuevamente y desde otra perspectiva vamos a tener ocasión de hablar con gente importante, gente que forman parte de esta tradición y de esta cultura de la minería, ¿no?, en nuestra provincia, y en este caso con un evidente compromiso social, ¿no? Pues sí, siempre hablamos con gente muy, más que importante, yo creo que muy interesante, ¿no? Aparte de la importancia que tenga, muy interesante. Hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Bueno, pues dos palabras, ¿no? Seguridad y salud, que tanta importancia tienen en todos los trabajos, pero que sobre todo tienen mucha importancia en el trabajo de la mina. Y bueno, si tienen importancia hoy, con la normativa que hay, con las estrictas medidas de seguridad que suelen existir en las minas, aunque bueno, a veces es inevitable que haya accidentes, pues imagina tú y que imaginen nuestros oyentes, pues hace por ejemplo 100 años, cuando estos dos conceptos de seguridad y de salud pues apenas eran tenidos en cuenta en el trabajo del minero, de tal forma que igual pues un minero, un trabajador de una empresa minera que se accidentara o que sufriera una enfermedad, pues tenía que coger la baja, se iba para casa sin ninguna cobertura, sin ninguna protección. Es decir, bueno, hoy conmemoramos este Día de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero no hay que olvidar que lo conmemoramos por algo, porque ha habido una trayectoria de siglo y pico de falta de estos dos conceptos. Y precisamente, con esta disculpa, ¿no?, de conmemorar este día, pues yo tenía intención de hacer visible, de que nuestros oyentes conocieran una historia que a mí me parece apasionante, que es la creación de una sociedad, una especie de mutua, que se llamó la Sociedad de Socorros El Amparo, que surgió en Sabero, pues bueno, ya la veremos cómo, hace muchísimo tiempo, que no fue un hecho aislado, porque empezaban a surgir ya muchas empresas de minería y otros sectores, y que venía a cubrir esas necesidades que nadie se encargaba de cubrir. La seguridad social empezaba en aquellos años a avanzar poco a poco, los derechos sociales y laborales estaban todavía pues casi en pañales, y sin embargo hubo pues grupos de trabajadores, sobre todo en el sector minero, que siempre han sido tan reivindicativos, y no hay que olvidar que muchos de los avances en materia laboral se los debemos a los mineros, ¿no?, a su carácter reivindicativo, a su carácter luchador. Pues hubo una serie de mineros que se preocuparon por ellos mismos y por sus compañeros, y crearon iniciativas como esta que te cuento, la Sociedad de Socorros El Amparo. Y bueno, pues me parecía que era un buen momento para hablar de esta historia tan bonita, y quién mejor para hablarnos de ella, pues quien ha sido su presidente durante muchísimos años, y lo sigue siendo, que es Federico Morán Laiz. Bueno, que creo que nos está escuchando. Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, aquí estoy bien. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a vosotros. Bueno, una sociedad, ¿no?, una iniciativa, un proyecto de tipo social que tiene sus orígenes en los principios del siglo pasado, ¿no? Sí, allá por los 1910. ¿Y cómo empieza a cobrar forma? ¿Cuál es el germen de esta Sociedad de Socorros, El Amparo? Pues esto nace de un esto solidario que tienen unos trabajadores con un trabajador que estaba enfermo,
y no tenían medios para subsistir, y entonces deciden hacer una especie de colecta. Y de ahí sale bastante bien la colecta, y entonces pues deciden decidir tirar para adelante para poder satisfacer todas estas necesidades de trabajadores que se encuentran pues en estas circunstancias. Uh-huh. Darle una continuidad, ¿no? Algo que surge de una forma coyuntural, ¿no? Para el momento, para ayudar a una persona en concreto e intentar darle una vocación o darle un carácter de permanencia, ¿no? Efectivamente. Entonces el resultado fue tan satisfactorio que la gente fue muy solidaria, y entonces pues estos deciden pues hacer una especie de mutua para ver si para poder capear estas circunstancias. Entonces pues ahí es donde se reúnen una gente que trabajaba en los talleres de Vega Mediana, y deciden hacer un estudio para poder solucionar todos estos casos, como el que acabamos de escribir, y en otros similares que estaban ocurriendo. Para ello piensan en hacer una especie de caja retén para poder hacer frente a este tipo de problemas, asignando una cantidad que se cobraría diariamente a casos de estar de baja de enfermedad o accidente. En primera idea es muy similar a lo que ahora conocemos como seguro de vida o enfermedad. Ajá. ¿De dónde salía inicialmente el dinero, ¿no? que daba soporte, ¿no? En el cual se sustentaba esta sociedad? Pues de los mismos socios. Ajá. De los mismos socios. Ellos empezaron y empezaron con una cuota de 2 pesetas, y pagaban de 2 pesetas cada socio, y pagaban 1,50 al que estuviera enfermo, y de ahí sale todo esto. Entonces deciden hacer hacer unos estatutos, y de ahí sale la Sociedad de Socorro del Amparo. Uh-huh. Roberto, tengo por aquí los datos, claro, son cifras de la época, ¿no? Cuota inicial, 2 pesetas. Claro, porque estamos hablando de principios de siglo, ¿no, Federico? Del 1910, ¿no? De 1900, a últimos de año de 1910. Uh-huh. Esto fue concretamente en el mes de septiembre, cuando se hizo esta colecta. Claro, en caso de fallecimiento, 50 pesetas, ¿no? A los familiares, 25 para gastos de entierro. Todos los socios tienen que asistir al sepelio, además bajo la multa de 5 pesetas si no asisten. Bueno, esto forma parte de lo que son los estatutos. Sí, lo de 50 pesetas ya es un poquitín posterior. Más tarde. Ajá. Sí, es un poco posterior. Uh-huh. Pero sí, es así. Hacen eso para pagar al señor cura, y le dan una indemnización a eso. Sí, había obligación de asistir a los entierros con una multa de 5 pesetas al que no asistiera. Porque hay que hacer un ejercicio de memoria, ¿no? y de situación. Roberto, o también por supuesto puede añadir lo que quiera Federico, sobre cuál era la situación, la cobertura social que tenían estos trabajadores por aquel entonces. ¿Si les ocurría algo? Ninguna. Cero. Ninguna. No tenían ninguna clase. Ni seguridad social, ni nada de nada. Esto nace allá por 1900, ya empieza a eso por 1940 o por ahí empieza ya los seguros y todo eso, pero en esa época no tenían nada. De ahí la necesidad de hacer una cosa de estas. Uh-huh. Claro, hay que pensar que pues un minero o cualquier obrero que se accidentaba o que cogía una enfermedad, pues nada, se iba para su casa sin ninguna cobertura de ningún tipo. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues tampoco los sueldos en aquella eran tan grandes como para tener un ahorro, con lo cual la situación que se producía para muchísimos trabajadores era, pues claro, desesperante. Tenían que acudir pues a la ayuda de la familia, de amigos. Y bueno, aquí este gesto, bueno, pues tan solidario, ¿no? de empezar a crear una especie de mutua. ¿Cuántos erais, Federico, cuando arrancó, o cuántos eran, que tú no estabas todavía, cuando arrancó esta sociedad? No, bueno, no hay datos concretamente de cuando arrancó la sociedad, pero se conoce que eran muy pocos, porque en los años 1926 o 27 solo eran 44. Uh-huh.
44 socios, o sea que empezarían pues con 15 o 20, se conoce, y de ahí empezaron a eso, claro. La cosa no tuvo que salir mal, porque empezaron con la cuota de 2 pesetas y la rebajaron al 1912, la rebajaron a 1,50 la cuota, y ellos seguían pagando 2 pesetas a los enfermos diarias. O sea que la cosa tenía que estar bien. Y esa cuota está desde eso hasta 1920 y tantos, Es la misma cuota. La sociedad también tenía médicos, ¿verdad?, que controlaban un poco las altas y las bajas. Bueno, esto se crea en el año 1915. El año 1915, entonces, ya esto lo hacían, en principio, lo hacía la sociedad, tenían unos visitadores, y era la misma directiva la que lo gestionaba. Pero entonces en 1915 se conoce que pensaron que esto tenía que ir más serio, y entonces ya deciden estar con los médicos de esta zona, que eran, si puedo decir los nombres, don Rogelio Cantón de Cistierna, don Raimundo Morán de Cistierna y don Fructuoso García de Sabero. Estos eran los con los que se ha puesto de acuerdo para que ellos darían las altas y las bajas por enfermedad. Claro, de una forma por enfermedad o accidente, claro. Porque eso tuvo su origen, ¿no?, en esa cuenca minera, en la Cistierna Sabero, en un primer momento, en algunas localidades, ¿no?, o en algunas explotaciones en concreto, pero a partir de ahí luego fue creciendo, ¿no?, el radio de actuación de la sociedad. Bueno, esto en principio era del pueblo de Mediana y Sabero y Cistierna, que no había más. Y luego ya se fue ampliando, a los pueblos de Valmartino, Sorriba, Aleje, y Cistierna, y todos los pueblos de aquí del municipio de Sabero, Sotillos, Alices, Sabero, eso. Pero esto ya es a partir de 1930 y tantos. Uh-huh. Cuando empieza todo esto. Bueno, ¿y esto hasta cuándo ha estado funcionando o está funcionando? Porque esto también tiene su aquel, ¿no? Porque lo que es la sociedad como tal no se ha disuelto. Disuelta está la sociedad. Bueno, disuelta, vamos a ver, esto estuvo vigente hasta el año 96. Lo que pasa es que en el año 96 ya había pocos socios, esto ya estaba prácticamente, estaba toda la gente casi jubilada, éramos ya gente muy mayor, y entonces pues se disuelve la sociedad porque dejamos de pasar los partes a la mutua. Y entonces nos avisan de que esto tiene que disolverse o eso. Y se disuelve en el año 96. De entonces para acá hemos quedado una serie de socios que estamos pagando la misma cuota que se pagaba para mantener el edificio, para contribución, luz y cosas de esas, pero nada más para eso. Uh-huh. Una pequeñita cuota, ¿no? La misma que teníamos entonces, en el año 90 y tantos, que eran 100 pesetas entonces, 0,60 euros ahora. Bueno, y de los últimos pagos que recordáis, pues que hubiera que aportar, ¿no?, alguna indemnización, alguna ayuda a algún trabajador accidentado, no sé, ¿qué tipo de circunstancias, qué tipo de casos puedes recordar? Bueno, pues hay muchos casos, y algunos se les pagó hasta en el año 49, algunos se les pagó hasta, o sea, se pagó por enfermedad hasta 110.000 pesetas, en eso se pagó por enfermedad. Y Federico, ya sé que es lo mínimo que puede pasar en este tipo de casos, ¿no? Pero algo de picaresca sí que habría también, ¿verdad? Bueno, había bastante. Oye, esto... ¿Cómo lo controlabais? Hubo mucho picaresca, mucha. Había socios que se daban de baja y estaban trabajando en su casa perfectamente. Entonces, para eso estaban los visitadores, que nombraba la directiva. Y entonces estos tenían la obligación
de ir por los domicilios de los trabajadores que se habían dado de baja y a ver si era verdad que estaban enfermos o no. Incluso entonces no podían entrar ni en tascas ni en espectáculos ni nada, o sea que tenían que estar en casa localizados. Y había socios que tenían la picaresca esa de que invitaban a algunos de los que estaban de baja y luego los denunciaban. Eso hubo alguno que se sepa. Le denunciaban por entrar en una tasca o una taberna. Autorregulados. Oye, y todavía quedan, porque claro, de los socios que todavía quedáis, hay socios todavía ya muy mayores, ¿no? Bueno, pues sí, te voy a decir que tenemos una media de 82,96 años, los que quedamos ahí. Y suman 2.074 años entre los 25 que quedamos. Bueno, con gente, ¿no? Y veteranos de la mina. Alguno, por ejemplo, habéis mencionado el origen de la sociedad, está en Vega Mediana. ¿Hasta qué años estuvo funcionando aquello? ¿Vega Mediana? Sí. Lo que es Vega Mediana. Lo que pasa es que Vega Mediana entonces era como un pueblo. Sí. Y eso ya dejó de eso, cuando se subió el ayuntamiento para Sabero, ya eso y ya Vega Mediana era un centro de trabajo, ya no era como, porque entonces aquí según pone las actas, se hizo en Vega Mediana como pueblo de Sabero, o sea un eso. Y entonces, pues ya esto siguió hasta el año 93, que se cerró Vega Mediana. Que es cuando cierra, ¿no? ¿Pero alguno de vosotros estuvo allí trabajando, por ejemplo? Vega Mediana, ¿tú mismo? Yo mismo estuve trabajando en Vega Mediana. Yo trabajé en todos los grupos de aquí, de Uller del Sabero. Trabajé en Vega Mediana, trabajé en Sabero, trabajé en La Herrera, trabajé en Sotillos, he trabajado en todos los grupos. Yo he sido de los que he tenido la suerte de poder trabajar en todos los grupos. Fíjate, y dices además, Roberto, dice nuestro invitado, suerte, ¿no?, de haber trabajado, porque, bueno, uno nunca deja, ¿no?, de ser minero, ¿no, Federico? Bueno, efectivamente. Bueno, fui electricista, pero bueno, la función mía también entré mucho a la mina. Entré mucho a la mina, no como minero, sino como electricista. Era la función mía. Pero vamos, lo sientes como tal, vamos, como parte de todo un sector, ¿no? Estoy identificado con ellos, pero rotundamente. Esto es lo que hemos vivido y no hemos vivido otra vida y esta es la vida nuestra. Lo que decimos siempre, ¿no? Que bueno, minero no solamente es el picador, que también lo es, sino que hay tantas categorías en torno al trabajo minero que bueno, al final es una familia enorme de profesiones y de categorías. Sí, empieza desde la mujer de limpieza, que es la categoría más inferior que había en la empresa, mujer de limpieza peón, hasta la categoría más alta, pues todo es una cadena. Es una cadena que además que tiene que ser así. Una cadena, porque sin uno sin otro no pueden hacer labor ninguna. Federico, más de 100 años después de la fundación de la sociedad, cuesta creer, ¿no?, que hace 100 años o 102 o 103 tuvieseis que hacer algo como eso, ¿no? Juntaros entre todos para poder aportar dinero para que una persona que se había quedado de baja tuviera con qué comer, ¿no? O sea, parece que hablamos de otra época, pero no está tan lejana en el tiempo, o sea, que cuesta trabajo pensar un poco lo que pasaba en aquella época. Pues sí, que cuesta trabajo, pero bastante, porque no se entiende que esto sería así, porque es una falta de todo ahí. Federico, gracias, Federico Morán, presidente de la Sociedad de Socorros El Amparo, por haberte asomado aquí a nuestro Hoy por Hoy León y a nuestro espacio Ser Minero en este lunes. Te mandamos un fuerte abrazo, Federico. Bueno, gracias a vosotros por acordaros de estos pobres socios que quedamos aquí y nada, pues nosotros seguiremos aquí poco tiempo. Supongo que esto está en trámite tenemos el trámite de entregar, según dicen los estatutos, entregar el edificio al ayuntamiento
y nada, a los días que nos quede pues seguiremos manteniendo el edificio, pagando contribución y esos pequeños gastos que tiene hasta que nos lo coja el ayuntamiento. Bueno, y manteniendo viva la llama y el espíritu de esta iniciativa tan comprometida. Eso por descontado, y además que estamos muy orgullosos de haber pertenecido a eso. Y todos los socios que desinteresadamente están aquí en esto, pues tienen las mismas ideas que eso. Es una cosa que llevamos, pues ya ves, de 60 años para arriba todos llevamos ahí. Entonces, pues es como si sería una cosa nuestra. Ya. Bueno, pues enhorabuena por lo hecho y gracias, Federico. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Gracias también a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Hasta la próxima. Pues hasta la próxima. Hay que falta de vez en cuando como y escuchar a la gente trabajadora y solidaria. Venga, bueno, un abrazo. Gracias. ...12:46, de hecho la minería también es el hilo argumental de nuestro siguiente asunto, absolutamente vinculado, relacionado a estas cuestiones que acabamos de tratar, y nos vamos a ir hasta Pola de Gordón, donde este mediodía ha tenido lugar, coincidiendo con el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, una concentración, un lugar que no está elegido ni mucho menos al azar. Se ha querido recordar a los 6 mineros fallecidos el pasado otoño, mineros, trabajadores de la Ollera Vasco-Leonesa. Allí están presentes, entre otros colectivos, los sindicatos convocantes de este acto, Comisiones Obreras, USO, la Asociación de Vigilantes y UGT, cuyo secretario provincial es Manuel Mayo y nos atiende ahora mismo en directo. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Chechu. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes de la cadena SER. Bueno, gracias también a ti por atendernos. Como digo, habéis querido darle, ¿no?, un doble carácter simbólico a este día y a este acto, ¿no?, con la elección de Pola de Gordón. Pues efectivamente, indudablemente este 2013 fue un año especial por el fallecimiento de 6 trabajadores en la minería en la Ollera Vasco-Leonesa, y lo trágico es por la cantidad de gente en el mismo accidente, que fueron 6, pero entre otras cosas también tenemos que recordar a otros 4 trabajadores dentro de la provincia, con el cual el total de este año, el balance trágico, suman 10 trabajadores en la provincia de León que han perdido su vida realizando sus labores de trabajo. Ahora podemos hacer un análisis también de tipo general, ¿no?, porque la siniestralidad laboral no se circunscribe a la minería, pero por ejemplo, y ya que sacábamos a colación ese tema del accidente, una cuestión que todavía sigue planteando distintas incógnitas, ¿no?, sobre qué ocurrió y sobre si se pudo o no haber evitado. Pues efectivamente, se está continuando en las labores de investigación. No se ha llegado todavía a una conclusión en concreto de cuáles fueron las posibles causas. Y bueno, hay unas ciertas divergencias o puntos de vista pues que se tendrán que aclarar, y para la tranquilidad de las familias, sobre todo las familias y mujeres y madres que han perdido a estos trabajadores en su puesto de trabajo. Entonces, solamente ya se lo debemos a ellas, a estas personas, que debemos de aclarar cuáles fueron las verdaderas causas para que en un futuro esto no se pueda volver a producir. Sí, porque en su momento se pidió, bueno, pues un poco de paciencia, ¿no?, para que los técnicos pudieran desarrollar la investigación como era oportuno. La verdad es que el colectivo minero en ese sentido fue bastante comprensivo con esa petición que se planteaba, pero claro, han ido pasando los meses y las conclusiones definitivas todavía siguen sin llegar, ¿no? Digamos que la paciencia también tiene un límite. Pues sí, efectivamente. Entendemos que esto ya fue antes de Navidades, ya han pasado unos meses y la gente empieza a pedir ya explicaciones porque ya creen que ha pasado un tiempo prudencial y esto se está dilatando un poco en el tiempo. Entonces, efectivamente, también es cierto que se cerró el pozo un periodo de tiempo determinado para poder después acometer estas tareas de investigación, y eso retrasó también un poco este aspecto, pero bueno, en concreto sí que es cierto que la gente ya se está poniendo un poco impaciente y, hombre, en cierto modo hay que entender su postura porque
necesitan una explicación porque el asunto fue trágico, evidentemente. Bueno, por otro lado, en tiempos como este, entiendo, ¿no?, que los sindicatos defiendan que tienen una absoluta vigencia, ¿no?, actos simbólicos, reivindicativos como este, en un momento en el que la cuestión de los recortes de los derechos para los trabajadores está a la orden del día, ¿no? Mucho se había conseguido en décadas precedentes. Estábamos hablando, por ejemplo, de cómo a principios de 1900 surgían iniciativas estas de corte solidario, ¿no? Como esta sociedad de socorro que trabajó en la zona de Sabero, porque precisamente los mineros que resultaban accidentados no tenían ningún tipo de cobertura social. Posteriormente se han conseguido hitos, logros, pero parece que ahora empezamos a desandar lo que anduvimos. Pues efectivamente, la crisis económica globalizada creíamos que era algo pasajero, que se han tomado medidas excepcionales y drásticas que creíamos que eran pasajeras para afrontar este tiempo, pero estamos viendo que esto se ha instalado para quedarse. Lo que hemos logrado no es solo algo, medidas que están tomando provisional de recortes, sino que parece ser, por lo que estamos viendo, son medidas que, por lo visto, para la tan famosa palabra de la sostenibilidad, parece ser que los recortes no van a ser algo periódico como teníamos pensado, sino que por lo visto va a durar tiempo. Y nosotros estamos preocupados porque estamos asistiendo, estamos viendo y haciendo estadísticas de cómo hay algo que se está produciendo que nosotros llamamos ahora el presentismo, que quiere decir que es que los trabajadores van incluso enfermos a trabajar. Nosotros conocemos muchos casos de gente que va con fiebre al puesto de trabajo, que va con ciertas dolencias y no se atreven a dejar el puesto de trabajo por miedo a que por toda esta reforma laboral que se ha producido, pues pierdan su puesto de trabajo, se inventen un ERE en la empresa o un cierre o un despido por causas económicas técnicas que ahora también se puede hacer por cualquier motivo al capricho de las empresas. Entonces la gente, estamos notando que va incluso en malas condiciones a trabajar. Incluso estamos denotando cómo se automedican, estamos viendo cómo la gente toma ansiolíticos para poder controlar el estrés que se está produciendo ahora mismo en las empresas por toda esta situación de la reforma laboral, y creemos que es un dato muy preocupante y que vamos a tener que afrontar, y en todo caso no podemos consentir toda esta situación que se está produciendo. Desde luego vamos a tener que decir mucho a los sindicatos. Desde luego que es un fenómeno preocupante. Una última cuestión, Manuel, si nos permite, con respecto al tema de los accidentes en el trabajo, también la labor o el incumplimiento, ¿no?, de las normas en materia de seguridad laboral. La labor de la inspección de trabajo es vital, es fundamental. ¿Cómo de satisfecha o insatisfechos estáis los sindicatos con esta cuestión en nuestra provincia, en León, con la inspección de trabajo? Hombre, qué duda cabe que la inspección de trabajo juega un papel fundamental en la siniestrabilidad laboral. No obstante, nosotros ya hemos puesto de manifiesto que creemos que la dotación de la que está la inspección de trabajo, la dotación que tiene de inspectores y demás, yo creo que no es la suficiente. Nosotros ya hemos reclamado que se debe producir más inspecciones, pero claro, para ello se necesitan medios y personas, y estamos viendo que yo creo que se debería de proceder a la contratación de más personal para este tema. Uh-huh. Eso es un hecho. Le agradecemos estos minutos al secretario provincial de UGT, Manuel Mayo. Un fuerte abrazo. Pues un abrazo a todos, Chechu. Muchas gracias y buenos días. En directo desde Pola de Gordón, conmemorando este Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Vamos a hacer una pausa muy breve, 12:53.